estamos aquí en su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, estoy contenta el día de hoy. Hemos tenido aquí en nuestra ciudad de Monterrey cambios importantes en la temperatura. Hay que cuidarnos, hay que estar siempre al pendiente de todo lo que sucede, de todos los cambios climáticos, de todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Si están escuchándonos desde otra parte de la República o desde otro país, inclusive he recibido saludos desde Estados Unidos y desde otros países de Sudamérica. Bueno, pues les digo que aquí en México estamos pues tranquilos por cómo se ha evolucionado todo lo de en la actualidad, la cuestión de la salud. Y precisamente hay una persona que vamos a tener hoy de invitada que está muy al pendiente de la salud. No vamos a hablar específicamente de virus, bacterias, enfermedades, sino vamos a hablar del papel de la enfermería, es decir, de los enfermeros y las enfermeras en la actualidad. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años lo que hacían antes las enfermeras y los enfermeros y lo que hacen ahora? No es igual que al inicio. Cómo su papel tan importante ha sido de gran ayuda, no solamente en momentos difíciles, históricamente hablando, sino en la vida cotidiana. Y cómo podemos encontrarlas y encontrarlos en todos los ámbitos de la sociedad, desarrollándose de muchísimas maneras. A quien he invitado el día de hoy es alguien que tiene muchos años en esta profesión de enfermería. Es multifacética ella, no solamente se ha dedicado a la enfermería que conocemos como tal. Ella es la maestra Julia Teresa López España. Ella es enfermera, por supuesto, pero también tiene una maestría con especialidad en salud comunitaria. Y también ella es experta en salud materno-infantil, algo maravilloso que hace muchísima falta. Bueno, pues se prepara como enfermera, pero dice, me quiero seguir preparando, quiero tener una maestría, quiero tener una especialidad y quiero dedicarme a esto de materno-infantil, pero actualmente también es docente y es responsable de un área de docencia ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, Julia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias, doctora Beatriz Jiménez. Muchas gracias por la invitación. Realmente, me complace mucho estar aquí y espero que esta plática amena que vamos a tener realmente sea de mucho, beneficio para toda la gente que lo escuche, que conozcan un poquito más lo que hace enfermería y cómo hemos ido evolucionando como profesión. Y pues realmente pues, le agradezco mucho esta invitación. Gracias, Julia. Mira, yo quisiera que primero nos explicaras un poquito, nos pusieras en contexto, ¿cuál es la historia de la enfermería? Sabemos que la cuestión salud, pues ha existido desde siempre, la preocupación por estar sanos, por curarnos, porque no nos duela algo, pero ¿cómo surge esto de la enfermería y cómo evoluciona hasta llegar al día de hoy, como conocemos a la enfermería? Si nos puedes platicar un poquito de historia. Claro, mira, quiero comentarte que desde que inicia, siempre el desarrollo de enfermería ha tomado ciertos factores para poder ir haciendo un cambio en su formación. Generalmente nosotros tomamos en cuenta siempre las prácticas de la salud que se llevaban en ese momento, desde que inicia, el entorno social que es muy importante, la estructura económica, porque muchas veces piensan que no consideramos esa parte y la estructura económica es muy importante y ahorita lo voy a explicar por qué. Las instituciones jurídicas, la política y la ideología. Todo eso desde el inicio, cuando comienza lo que es la enfermería, en muchas ocasiones a nivel internacional comenzó por una necesidad médica, pero realmente porque no completaban para el cuidado. Pero realmente Florencia Nightingale fue la es nuestra pionera, ¿verdad? En 1852 más o menos, que ella empieza a hacer un cambio en la enfermería. Antes era como que la cuidadora, pero ella comienza a darle esa profesionalización.
Entonces, considerando todos estos aspectos, y es importante, porque si nosotros o sea, nos ponemos a pensar desde cuando en México, aquí en México, se le llama una parte de la historia hacia adentro. ¿Por qué? Porque, bueno, hacia adentro y hacia afuera. Primero comenzaremos a en la parte de México, la historia de México hacia afuera. ¿Por qué? Porque era la época de la exportación. México empezaba a exportar cosas, pero desafortunadamente en esa exportación a Europa se trajo muchas enfermedades que Eso, llegaron bueno, aquí. te voy a detener un poquito porque creo que Sí, esta parte que nos estás explicando es bien interesante, yo no lo sabía, pero antes de que pases a esto de cómo México ve la necesidad de incrementar su planta de enfermería a raíz de esto que estás explicando históricamente hablando, quisiera recalcar lo que anteriormente nos dices. La enfermería no solamente ve la parte médica directamente, sino que antes de verla tiene que basarse en la cuestión política, social, económica, cultural, que eso también es bien importante, que ojalá al rato nos puedas explicar un poquito más cómo influye la cultura del trato de la enfermería hacia una cultura y hacia otro, incluso la espiritualidad, etcétera, y cómo ustedes se van adaptando a estos cambios, cómo la profesión de la enfermería se va adaptando. Entonces, ahora nos explicas de cuándo se empiezan las exportaciones fuertes de productos de México hacia el mundo. Y obviamente llegan personas a México con barcos, etcétera, con personal para realizar estas exportaciones. ¿Qué sucede en ese momento histórico en México? sí, en ese momento histórico tenemos, fue más o menos en los años, comenzando el siglo, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Entonces, obviamente venían muchas enfermedades como la viruela, la gripe española y cosas por el estilo, donde se le da el énfasis a los problemas de salud comunitaria. Sí, Ok. eran problemas de salud pública. También tuvimos en ese tiempo, si nosotros nos vamos de 1900 a 1930 en México, sucedieron, pues la revolución, donde ocurrió mucha matanza y donde se desarrollaron enfermedades como la peste. Entonces, todas estas enfermedades que se juntan viene a dar un auge a la enfermería comunitaria, a la enfermera que tuvo que salir a vacunar, a la enfermera que tuvo que ir a prevenir. Y pareciera ser como que se repite ahorita con el COVID, ¿verdad? Que el personal de enfermería está haciendo una labor impresionante vacunando ahorita a todas las personas para que se pueda prevenir. Pero eso, Porque anteriormente todo esto lo hacían solamente los médicos, así es. y la enfermera o el enfermero solamente estaba auxiliando, Así es. acompañando, a lo mejor lavando la herida, vistiendo o desvistiendo al enfermo o a la Sí, enferma. En un así, momento dado también era un acompañamiento muy personal de platicar con él, etcétera, pero no tanto involucrarse directamente ya a la administración de medicamentos o de vacunas. Pero viene fíjate, todo este proceso histórico y sí, dices tú, oye, ujú, necesito ayuda, ayúdenme, por así es. favor, dicen los médicos. Así es. Fíjate que fue bien impresionante porque uno de los grandes reconocimientos que tiene la enfermera en esa época es precisamente esa labor que hizo, que se iba hasta lo más recóndito de aquí de México y llegaba a vacunar a las personas. Entonces hubo un buen tiempo, pues que se erradicaron muchas de las enfermedades que nos acogen, teníamos en ese tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad? Se mantuvo, se ayudó. Ahí, fíjate, en 1915 inicia aquí en Monterrey la escuela de enfermería. Ah, La inició el doctor Gonzalitos y obviamente era ahí en el hospital, fue el primer campus, allí la primera escuelita y donde se pedía solamente la primaria y se hacía un internado. Las enfermeras se quedaban ahí porque era donde las ocupaban para que se fueran al hospital a aprender, ¿verdad?
pero todo supeditadas por los médicos que nos preparaban y todo en ese tiempo, ¿verdad? En esa primera escuela. Pero a medida que van avanzando, ya han sucedido cambios importantes. Viene un cambio político de cuando ya dejan de que México exporte, sino viene un cambio interno donde empieza a haber el boom de las empresas. Entonces empieza a haber un cambio también en la salud de México, donde se dan mucho las especialidades. Empieza a haber más la medicina, pero ya con especialidad. Los médicos empiezan también a tener sus especialidades médicas. Nada más antes era la medicina general y ahorita Exacto. ya comienza, en ese segundo periodo ya comienza a ver un poco más de las especialidades. En eso también nos impacta a la enfermería, porque pues, Claro, claro, y fíjate qué bonito eso que cuentas de la primera escuela de enfermería y este proceso que se dio en Monterrey con el querido doctor Gonzalitos y cómo tuvo esa visión de decir, van a estudiar aquí, pero aquí también van a hacer un tipo internado, van a estar para que aprendan vivan no solamente en un pizarrón, se aprendan ciertas cosas, sino que de veras vean la enfermedad. A lo mejor no se involucran tanto porque todavía están estudiando, pero la pueden observar cuáles son los procedimientos y de esa manera también se sensibilizaban más y tenían ese contacto con el paciente, con la paciente, y podían ver si tenían o no tenían vocación, porque eso también es bien importante. Pasa mucho en las áreas de salud, también con los médicos, igualmente creo que puede pasar con ustedes, las enfermeras y los enfermeros. Hasta que no estás en la práctica, dices, oye, pues esto no era para mí o sí era para mí, porque para ser enfermera, para ser enfermero, se necesita mucha vocación. En un momento podremos hablar de esto, pero síguenos contando un poco de la historia. Decías que después de esto, de las enfermedades, lo que vino con la revolución, lo que vino también con las enfermedades como la peste, viene también este cambio cuando se empieza en la escuela de enfermería y vienen esas especializaciones. O sea, la enfermera ya empieza a tomar y el enfermero un rol protagónico en la historia del mundo y específicamente estamos hablando de nuestro país y de nuestro estado Nuevo León, que si no conocen esa escuela de enfermería, yo les invito a que vayan y la visiten porque de veras de primer nivel la Escuela de Enfermería de aquí de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué pasa después de este auge, de este proceso, de esta reflexión sobre la especialización médica? sí, mira, antes de eso quería comentarte algo que se me pasaba, que es bien importante comentarlo. Dentro de los cambios sociales, la parte de la religión influyó mucho en esta parte de enfermería. ¿Por qué? Porque, ¿quiénes podían cuidar? Siempre se ha tratado del cuidar a la persona. Ok, Entonces, en muchas ocasiones, como se vino la guerra y había muchas cosas que hacer, ¿quiénes podían hacer el cuidado? Pues generalmente eran las monjas, ¿verdad? Porque no tenían una familia, la mujer pues tenía su familia, tenía que cuidar a su familia, y si recordamos en esas épocas las familias eran grandes, claro. la mamá no trabajaba, era dedicada al hogar. Entonces, difícilmente nosotros podíamos salir. Entonces, las monjas tomaron un nivel ahí protagónico, donde ellas trataban de, por el tiempo que tenían, pues apoyar a todas las personas. Entonces, por eso también ahí entra y tenemos a grandes líderes religiosas que apoyaron en esa parte, ¿sí? Eh, al ir aumentando un poquito, se ve ya un poquito, se aleja un poquito la parte religiosa para dar un poquito más de autonomía a la enfermera, ¿verdad? Cuando empieza esa formación de las especialidades, que empieza a darse cuenta de lo que puede hacer, ya se le pide secundaria. Ok. Entonces, fíjate que Porque en antes una solamente se pedía primaria primaria, y entonces, principalmente pues era por la necesidad apremiante así de es. que ya se prepararan y ya pudieran empezar a trabajar, ¿verdad? Y que fíjate que la ideología en ese entonces de la sociedad, difícilmente la mujer podía salir a trabajar, porque su reputación estaba De por pues, en boca medio, de todos, ¿verdad? Y claro. era algo que tenía que cuidar.
Entonces, obviamente, la gente con mayor necesidad era la gente que se iba hacia esos trabajos, a ese tipo de trabajos que, como usted lo mencionó hace rato, la vocación tenía que ver, porque no es fácil cuidar. Tenemos que tener ese amor por cuidar a esa persona. Entonces, yo creo que hicieron también su trabajo, que en 1929 se inicia la partería. Eso le va a Ok. dar a a la mujer, y aquí en este caso a la enfermera, ese rol más protagónico, porque empezó a formarse en la escuela de enfermería en aquel entonces a las parteras, ¿sí? Entonces, obviamente los médicos preparaban, había muchos nacimientos, ellas se encargaban de atender a los nacimientos que eran normales y el médico se encargaba de cuando había una complicación, pues ellas lo atendían. Pero Claro. casi todo, incluso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluye la categoría de parteras en aquel entonces. Y durante hasta 1961, más o menos, todavía estaba la enfermera partera en la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que ya viene la especialización médica de ginecología y obstetricia, y es cuando el médico ocupa ese lugar. Y la partera. Y además yo creo que también influye que crece mucho la matrícula de jóvenes que estudian medicina. O sea, Así es. empieza a incrementarse también, afortunadamente, al menos aquí en nuestro estado, egresan muchos de la Facultad de Medicina, muchos médicos y muchas médicas, y en otros países, yo sé que el papel de la partera sigue teniendo un auge muy fuerte porque no hay tantos médicos como aquí. Sí. Sin Ujú. embargo, qué bien que explicas esto de la partera, porque sinceramente en esa época sobre todo, yo creo que a la actualidad también, daba como una sensación de empatía. Es decir, en lugar de que un médico varón, porque pues generalmente eran varones, era rarísimo que una mujer estudiara una carrera, pues alguien que es mujer como yo me va a atender y va a auxiliarme en mi parto. Cuando sea parto normal, que no haya complicaciones, que muchas mujeres sabemos que en esa época incluso tenían a su bebé casi casi solas, bueno, pues qué mejor que me auxilie una enfermera que entiende mi situación, que a lo mejor también es madre o va a ser madre y que va a estar conmigo, va a estar en mi cuidado, voy a tener un hombro en quien descansar. Si tengo algún dolor, si tengo alguna duda, voy a poder decírselo con toda confianza. Entonces, creo que esa parte de la historia tan desconocida es vital en el papel de la enfermería y aún a la fecha, como menciono, en muchas partes del mundo, el rol de la partera es crucial. O sea, se utiliza mucho más el rol de la partera que del médico cuando hay un embarazo, cuando hay un parto. Entonces, me decías, esta parte es muy importante. Luego vienen otras especializaciones. Los médicos se especializan, pero también las enfermeras se especializan. Claro. La enfermera empieza a darse cuenta de las áreas que va teniendo. Yo creo que una de las áreas que más ha destacado es la parte de la administración, porque empiezan a darse cuenta que la enfermera es la única primero que está 365 días del año, las 24 horas del día, ¿sí? Entran unas, salen otras, pero una persona, ya sea en un hospital o en otro lugar, siempre va a haber el personal de enfermería. Siempre debe de haber alguien que esté a cargo. Entonces, la enfermera empieza a ver oportunidades para administrar al personal, para Ok, que pueda hacer un trabajo que sea redituable, pero además que también aboguen por el bienestar de la misma enfermera, porque las guardias a veces podían ser de 12 horas, entonces era a veces muy cansado, a diferencia de 8 horas que empezaron a darse cuenta, pero eso es planeación. Es decir, voy a poner 8 horas a una en el día, otra en la tarde, y pues nada más en la noche hacemos un horario más grandecito para mantener a las enfermeras descansadas, porque pues obviamente
era muy difícil mantener y cumplir esto de estar los 365 días del año dando cuidado, ¿verdad? Entonces, Y es cierto lo que dices, si uno se adentra a la vida del hospital, te sí, puedes dar cuenta que en un momento dado de crisis puede haber pocos médicos o incluso ningún médico en cierta hora del día, pero personal de enfermería siempre va a haber. así 24 es, horas al día, los 365 días del año. Entonces, se ve esa necesidad de decir, bueno, ¿por qué no también hay enfermeras que administren los horarios, el tiempo, las guardias, las labores, enfermeras que sean las jefas que asignen a quién se va a ir a cada lugar, quién se va a ir a esta área de ginecología, quién se va a ir a esta área de pediatría, quién se va a ir a esta área, no sé, de oncología. Entonces, ese rol de administración, importantísimo que lo menciones. Y en todos los hospitales existe así es. ese rol de administración de la enfermera. Tenemos una jefa o un jefe de enfermería, incluso no solamente por hospital, sino por área. Así es, Yo los he visto involucrarse también a enfermeras en los comités de trasplante de órganos, así es. de donación de órganos, de banco de Ujú, sangre. O sea, eso también es la parte administrativa de este nuevo rol de la enfermería. así es. Ahora, seguimos evolucionando en la historia. Ya nos hablaste de esta especialización. ¿Cambia algo después de que se dan cuenta de que las enfermeras, además de poder administrar, podían especializarse? ¿Se hacen nuevas escuelas, nuevas áreas de investigación? ¿Qué es lo que sucede después de esto? ¿Me podrías volver a repetir es que ahorita quiso entrar una llamada Ah, sí, no y te preocupes. Mira, estamos hablando de esa evolución. Recuerden que estamos en vivo, estamos en Tech Sound Radio, la frecuencia no cambia, evoluciona. Y bueno, pues ustedes entenderán que en vivo suceden muchas cosas. Bueno, estamos en vivo a través de la plataforma de Tech Sound Radio, nos pueden buscar en internet como Tech Sound Radio. También pueden escucharnos en programas grabados on demand en la misma página. Ustedes buscan programas de contenido, hay varias páginas de programas de contenido, buscan el programa Un Mundo Mejor y ahí en una semana o dos van a encontrar este programa grabado y otros que tuvimos en meses pasados, sobre todo los programas relacionados con el cuidado de las finanzas, programas relacionados con la época navideña, etcétera. Bueno, entonces búsquenos ahí en la página. Y también les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nos pueden buscar como Un Mundo Mejor Radio o programa Un Mundo Mejor y por supuesto en la página de Tech Sound Radio, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. También tenemos un canal de YouTube, programa Un Mundo Mejor. Y por supuesto también estamos en Instagram como Un Mundo Mejor Radio. Comentarios, sugerencias los puedes mandar ahí mismo en el Facebook de programa Un Mundo Mejor o también lo puedes mandar a nuestro correo electrónico que es unmundomejor.radio@gmail.com. Y bueno, hoy estamos con Julia, la licenciada y la maestra Julia. Ella es especialista, es enfermera, es especialista también en el cuidado materno-infantil, tiene su maestría con especialidad en salud comunitaria y ha hablado de esto de la enfermera o de la enfermería comunitaria, que yo quisiera que ahondara un poquito más en un momento porque vamos a ir casi ya al corte de la estación, pero nos ha estado hablando de esta evolución de la enfermería, de cómo se fue viendo la necesidad, no solamente por las pandemias, por las guerras, por todos estos virus que hubo, sino también por esa necesidad de decir, vamos a profesionalizar la labor de la enfermería. Generalmente hablamos de enfermera
porque hay muchísimo más mujeres que hombres en esta profesión, pero también ha habido un auge tremendo de hombres, de jóvenes, de jovencitos, que quieren también entrar a esta área de enfermería y que son muy necesarios para ciertas funciones que no es que no la puedan hacer la mujer, pero que a lo mejor, porque somos diferentes hombres y mujeres, hay cosas que realizan mejor las mujeres y mejor los hombres. Entonces se complementan y tienen también esa vocación, esa entrega, trabajan en hospitales, trabajan de manera particular, etcétera. Hombres y mujeres trabajando en la enfermería, no solamente por profesión, más que por vocación. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos hablando sobre esta evolución que ha tenido la enfermería? Y ahora sí, ¿cuál es el papel actual de la enfermería? ¿Qué es esto de la salud comunitaria y de la enfermería comunitaria? ¿Y en qué otras áreas se pueden desarrollar enfermeros y enfermeras? ¿Dónde más los vemos y dónde más podemos acudir a ellos y a ellas? Adelante con el corte. Bueno, pues aquí estamos regresando en la cabina azul de Tech Sound Radio, los operadores desde la cabina azul, nosotros en vivo, pero a distancia, a través de esta plataforma de Tech Sound Radio. Recuerden, nos pueden encontrar en internet y por supuesto, si van en su coche, si van ustedes están haciendo la comida y tienen por ahí su radio, también nos pueden escuchar a través de el 94.9 de FM. Si tienen también dudas o comentarios, pueden marcar al WhatsApp de la estación, que es el 81 83 87 19 49. Y por supuesto, también a la cabina azul de Tech Sound Radio. Y estamos hablando del papel de la enfermería, de la evolución, de los roles, de cómo ahora no tenemos a la enfermera o al enfermero tradicional que solamente está callado, atendiendo callada en un hospital, que espera a que alguien está enfermo para poder realizar su labor, sino que se ha desarrollado en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Ya hablábamos de la enfermería comunitaria. Es decir, en salud comunitaria, la enfermera y el enfermero han tenido un papel crucial. En épocas de pandemia, el papel crucial de la enfermería ha sido ir a vacunar a áreas remotas de la población o áreas cercanas. No se necesita un médico para estar realizando vacuna por vacuna, sino que nos auxiliamos del personal de enfermería y de esa manera se ha podido cubrir mucho más población que si solamente le dejáramos ese papel al médico, a la persona que se dedica al área médica. Entonces, estamos aquí con la maestra Julia. Ella, además de enfermera y especialista en cuidado materno infantil, también es maestra. El rol de la enfermera como maestra o el rol del enfermero como maestra, Julia. Quisiera que nos platicaras también un poquito por qué es importante ese rol. Quizás antes los maestros y maestras de las enfermeras eran doctores, eran doctoras, médicos, no enfermeras, no Sí. enfermeros. Y tú ahora eres maestra desde hace ya muchos años, das una clase excelente, nos vas a platicar también de algunas experiencias que has tenido con tus estudiantes, pero ¿por qué es importante ese rol también en el área de la docencia en la enfermería? Fíjate que cuando se fue profesionalizando la enfermera, en el 68 inicia con la licenciatura en enfermería. Y se vuelve la escuela, en lugar de ser escuela, se vuelve facultad de enfermería. Ahorita nuestra alma mater, ¿verdad? Tenemos la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, este proceso también trajo cambios muy importantes en el papel de la enfermera. La enfermera tiene 4 papeles importantes o 4 roles muy importantes. Okay. El primero es la atención directa, que esa es la más valiosa. ¿Y por qué es la más valiosa? Porque ese es el cuidado, esta es nuestra esencia, el estar cuidando a nuestro paciente. Y de ahí se desarrolla el rol de educador. Nosotros también tenemos que educar a una familia, a una
en donde quiera, en cualquier ámbito. Si yo estoy en la comunidad dando vacunas, si yo estoy dando un servicio en la comunidad, tengo que educar, tengo que saber educar a esa persona. Entonces, nuestro el rol educador es sumamente importante. También tenemos el rol de investigador. Cuando nosotros vemos que se presentan fenómenos en la práctica clínica, nosotros vamos a buscar esas soluciones. ¿Cómo puedo solucionar algo que se está presentando? ¿Por qué se está presentando este fenómeno a pesar de que yo hago todo lo que debo de hacer y se está presentando? Entonces ahí nosotros hemos hecho bastante trabajo de investigación para poder hacer soluciones de problemas de salud. Eh, También tenemos la otra parte que era lo que hace rato mencionaba, la parte de la administración. Nosotros tenemos que ser administradores del cuidado para que todas las personas reciban el cuidado como debe de ser, ¿sí? Entonces, yéndonos de esos 4 roles, nosotros tenemos, las enfermeras, nos podemos desarrollar más en un rol o más en otro, ¿sí? Okay. A partir de la licenciatura, las enfermeras empezaron a darse cuenta que necesitaban desarrollar algunas áreas. A partir de 1981 se inicia la maestría y la maestría se inicia con la finalidad de empezar a darle la investigación, a estudiar estos fenómenos. Nosotros usamos para dar el cuidado un modelo científico, ¿sí? Nosotros el método científico lo tenemos que utilizar. Para eso, nuestro modelo científico se llama proceso de atención de enfermería. Es un proceso donde nosotros llevamos cinco etapas que las usa toda profesión, que es la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. Son 5 etapas que todo profesional tiene que usar, pero nosotros le damos ese nombre. Eso nos ha permitido a nosotros desarrollar más investigación para poder decir qué diagnósticos de enfermería podemos nosotros manejar, porque a lo mejor ahorita mucha gente va a decir, ¿cómo que la enfermera diagnostica? Sí, nosotros también diagnosticamos, ¿sí? Esa es una actividad que hacemos porque nosotros, pero vamos a diagnosticar los problemas de salud que se están manejando ahí, reales o potenciales. No son los diagnósticos médicos, hay que hacer esa diferencia. El médico es otro, así como la psicóloga hace un diagnóstico, la nutrióloga hace otro diagnóstico, los enfermeros también hacemos diagnósticos. Y ese es algo... Es decir, no quiere decir que están robándole el papel a los médicos, que no están obstruyendo su labor, sino que el diagnóstico que realizan es más social, es más global. Es decir, oye, hemos detectado que en esta región se están presentando estas enfermedades, vamos a ver qué pasa. No es el diagnóstico de ir paciente por paciente, auscultarlo y decir tiene esto y le voy a recetar esta medicina, porque pues incluso está fuera de la ley. Pero sí ese diagnóstico global es bien importante porque entonces ya en una situación de emergencia sanitaria, quizá los primeros o las primeras en darse cuenta, las primeras personas en darse cuenta son precisamente el personal de enfermería, porque es el que está más en contacto directo con el paciente en todo momento. Entonces, ya hablabas de estos 4 roles que son importantísimos, lo que es la atención directa, que es donde vemos a la enfermera o al enfermero que me atiende en el hospital, que está al lado del médico en una consulta médica en ocasiones, el rol también de educador, que me encantó como lo dijiste, porque no es solamente el rol de educación en el aula, sino que constantemente se está educando a la población. Cuando vas a aplicar una vacuna y le dices, oye, esta vacuna te puede provocar esto, esta vacuna tiene que ser en este brazo, esta vacuna tienes que tener cuidado de tal y tal cosa, estás educando a la población. Cuando vas a otra comunidad y les das a lo mejor una plática de planeación familiar, estás educando. Cuando le enseñas a alguien que va a tener un bebé, cuáles son los cuidados prenatales que debe tener, también estás educando. Entonces, esta parte de educación creo que es vital, creo que a veces pasa desapercibida, la damos por hecho,
pero no la valoramos como la debemos valorar. Y la parte de investigación, por supuesto, pues va muy de la mano de la educación, porque si yo detecto algo, pues quiero averiguar por qué estoy detectando esto. Lo comunico al médico, lo comunico a alguien que esté más, a algún científico, pero yo tengo también que investigar por mi cuenta. Y esta administración del cuidado. En esta administración del cuidado, también habría que considerar que el personal de enfermería no solamente está en clínicas, consultorios y hospitales, sino que también está en casas de reposo y en clínicas u hospitales psiquiátricos. ¿Qué rol tiene ahí el papel de la enfermería y cómo se distingue el rol de la enfermería del rol del personal médico y cómo esto ha cambiado también históricamente? Es decir, la enfermería, las personas que se dedican a la enfermería en lugares que no son para curar al paciente, sino que son para cuidarlo. Sí, mira, tenemos un área bien importante, a diferencia de nuestros compañeros médicos, que nosotros podemos estar en cualquier momento o con cualquier tipo de pacientes, sanos y enfermos. Desde estar en una escuela donde nosotros somos, no hay enfermos, sino estamos detectando si un niño viene enfermo, o también podemos dar pláticas para prevenir enfermedades o para estar alertando. Imagínate la importancia de una enfermera escolar que le ayuda a pasar de la pubertad a la adolescencia, porque Ay, va a haber cambios de su primera menstruación, de cómo cuidarse. Entonces, ahí es cuando nosotros nos hacemos presente. Esa parte que no lo cubre ningún personal de salud más que la enfermera, que está ahí para poder hacer planes y educar. Entonces, podemos. es decir, en instituciones educativas, muchas instituciones educativas que tienen a una enfermera o enfermero de planta Así ahí en la es. escuela para accidentes leves, pero también para educar en este tipo de situaciones como los cambios hormonales, tanto de hombres como de mujeres. Así es. Ahorita tenemos un problema importante que es los embarazos en adolescentes, que es pues es un problema, ¿verdad? Pero ahí tenemos nosotros una opción como enfermeros. Estamos haciendo una labor bastante meticulosa en escuelas para darles un poco más de orientación sobre el manejo de su propia sexualidad. Entonces, hay muchas áreas. Inclusive yo te puedo decir que hoy en día hay la enfermera se está yendo a otras áreas que con más fuerza, por decir, en las empresas. En las empresas ya hay más personal de enfermería ahí en la prevención. Ayuda cuando hay un accidente en la empresa, ella da los primeros auxilios, sabe lo que tiene que hacer, pero también hace mucha prevención. Hay Claro. muchas empresas, hace tiempo a nosotros nos hablaron de una empresa aquí donde había muchas mujeres. Entonces decían, es que no me conviene que se me estén embarazando tantas porque se van de incapacidad. ¿Cómo le podemos hacer? Ah, bueno, pues entonces vamos a educar a las mujeres sobre planificación familiar, vamos a ofrecerles y tenían toda la razón. Cuando nosotros estuvimos estudiando el fenómeno, fíjate que una de las cosas que las mujeres decían que no querían irse al IMSS a tener la atención porque generalmente les quitaban su, les rebajaban dinero, no les valían el día, el premio de Ok. puntualidad y un montón de cosas. Entonces ellas no querían por dinero, no querían ir a No consultar. querían ir a consulta porque perdían un día de trabajo. En cambio, teniendo en la misma empresa un El servicio. consultorio, el servicio, pues la empresa gana porque la persona no tiene que trasladarse a una consulta, que no Así es, solamente es una consulta de 1 hora o de media hora, sino es todo el traslado en transporte público de ida y de así es. regreso. Ganan los dos, gana la persona que tiene la atención, que quiere la atención, y gana también la empresa. Sí, Cuidado, empresas grandes es obligatorio que tengan ese espacio de salud, que tengan un sí, médico o una enfermera, enfermero de planta para atender esas necesidades. Hay leyes que también obligan a esto. En el caso de las escuelas,
no hay una obligatoriedad como tal, sin embargo, es muy conveniente y las mejores instituciones educativas del país son precisamente quienes cuentan con un consultorio médico, con un área de enfermería, con un área de primeros auxilios, porque esto también pues previene que algo se convierta en un problema mayor. Así es. Incluso también hay instituciones que tienen el área de lactancia, en donde también la enfermera, el enfermero colabora con esta educación y con este apoyo, con esta ayuda, cuando alguien que está trabajando en la empresa está lactando, está dándole pecho a su bebé y que ahí mismo en la empresa puede tener a su bebé, que se lo lleven allá al bebé para que esté lactando, o puede también tener ahí la succión de la leche para guardarla. Entonces, son muchísimas áreas finas que no alcanzaríamos a terminar de explicar, en donde el personal de enfermería tiene un papel importantísimo que debemos considerar. Hablábamos también de las casas de reposo, de los asilos, hablábamos también de los hospitales psiquiátricos. Y también otra parte que quisiera que tú mencionaras, Julia, que es la atención individual en casa. Es decir, ese rol que tiene una enfermera, un enfermero cuando cuida a una persona en casa, ya sea que esté enferma o simplemente que sea una persona anciana. Sí, fíjate que nosotros en estos últimos, ¿qué te diré? 20 años, se ha desarrollado mucho en el personal de enfermería profesional el empezar a hacer su propio negocio, el empezar a dar, ser su misma empresa. Entonces ya se han afiliado haciendo casas para las personas adultos mayores, hacen guarderías, porque una necesidad es una guardería, no como nada más para ir a dormir. Hay gente que nada más dice, pues trabajo todo el día, cuida a mi papá en el día y yo voy y ya cenamos y que duerma aquí en la casa. Entonces, esas son cosas que enfermería está viendo como oportunidades para abrir sus negocios. Y, y nos han ayudado a ir cambiando ese chip en nosotros de ser emprendedoras. Entonces, ya tenemos, fíjate que hoy por hoy me da mucho gusto decirte que la Facultad de Enfermería, con muchos de los maestros que están aquí, han ganado premios a niveles de la institución de investigación por Wow. cosas que el año pasado, en 2021, una de las doctoras de aquí en enfermería logró un premio que nunca lo había obtenido enfermería y es el primer año que lo logra porque pelea con todas las investigaciones de que generalmente se llevan pues ese reconocimiento, que son biología, que es medicina, entonces química, de verdad, ahora enfermería tuvo el honor de ganarse ese premio con la doctora Raquel Benavides. Y uno de los maestros también, el doctor Milton Valtier Guevara, él ganó porque hizo una patente de un instrumento para que las personas pudieran llevar a cabo que no tuvieran errores en la medicación de la insulina, por decir. Entonces, Él es enfermero con doctorado. no, sí, todos los que te estoy diciendo son enfermeros con doctorado. Para aclararle a las personas Sí. que nos están escuchando en la radio, Ujú. cuando la maestra Julia menciona que fue un premio al doctor o a la doctora, se refiere a que son personas que estudiaron enfermería, estudiaron maestría y después estudiaron un doctorado, pero Así es. doctorado en enfermería, o sea, siguen siendo enfermeros o enfermeras de vocación, pero ya tienen unos estudios doctorales y que siguen estudiando y siguen investigando en pro de la comunidad. Mencionaste que ahora este nuevo concepto de las casas de reposo o asilos no es que la persona adulto mayor esté todo el tiempo ahí, sino que también existe el concepto de guardería, en donde el adulto mayor está durante el día, durante las horas en que su familiar que lo puede cuidar está trabajando, y luego en la noche ya se va a dormir a su casa. Pero Así es. también qué importante es la guardería para niños, para niñas, en donde hay personal de enfermería. Yo hasta ahorita todas las guarderías que conozco, públicas y privadas, tienen su enfermera o enfermero de planta,
porque también es bien importante. Es muy común que un bebé, que un niño que esté ahí en la guardería, se accidente, le dé gripas, le dé temperatura, algún bicho, algún virus, le pique un animalito, lo que sea. Y pues qué mejor que esté ahí una persona de enfermería para la primera atención médica y ya si es necesario, pues se llevará a un hospital. Pero esa primera atención médica es vital. Claro. Son minutos o son horas que se están ganando y que están previniendo que lo que sucedió, el accidente o la enfermedad, pase a mayores. Entonces, ya tenemos otra área en donde nos encontramos al personal de enfermería, en las empresas también, aunque no sean fábricas, empresas que son administrativas, corporativas, etcétera, también muchas de ellas cuentan con personal de enfermería para este tipo de enfermedades o accidentes menores para la primera atención. Entonces, bueno, reconozcamos este papel de la enfermera. No sé si hay algo más que se me está escapando. Hablabas de estas 4 áreas. Yo mencionaba algunos espacios, algunos lugares en donde ustedes están interviniendo. Por supuesto, también en el área educativa, no solamente comunitaria, sino que tú das clases en una facultad. Ya decías, Sí. ahora no es escuela, es facultad de enfermería, porque ya estamos hablando de que se preparan a nivel licenciatura. No es que después de primaria estudien enfermería, no es una carrera técnica, ya es una carrera a nivel licenciatura, ya se está profesionalizando más el papel, al menos aquí en México, de la Así. enfermería. ¿Hay algo que se me escape, Julia, que quieras agregar? Sí, mira, yo quiero destacar un poco la parte de, ahora sí, docente de esta carrera. Yo llevo precisamente, fíjate qué coincidencia, el día de hoy, 12 de enero, cumplo 35 años de labor docente. ¡Ay, Entonces, felicidades! para mí esto es algo que se diera el día de hoy, fíjate qué bonito, festejando, platicando lo que más me ha gustado hacer en toda mi vida, que es ser enfermera y ser maestra. Fíjate que esa parte a nosotros como docentes también debemos de tener ese gusto por la docencia, por la enseñanza, porque hay muy buenos profesionistas, pero muchas veces no puedes transmitir el conocimiento, ¿sí? Porque tú eres más en el cuidado directo, eres más en esa parte. Entonces, para ser docente debes de tener ese amor por transmitir lo que es la enfermería. Entonces, en estos 35 años, yo he aprendido tanto de mis estudiantes también y me apasiona mucho porque son los que nos van a cuidar. Cuando yo voy formando a una persona, la estoy formando porque sé que en un momento dado, ella me va a cuidar a mí en un momento dado. Entonces, ¿cómo quiero que ella me cuide? Entonces, yo tengo que ver, y nosotros en enfermería tenemos un metaparadigma que considera al hombre como el ser humano, a la enfermera, la salud, ¿sí? Y el medio ambiente. Esos 4 puntos o 4 componentes forma ese metaparadigma. Entonces, para nosotros, el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual. Entonces, yo tengo que transmitir a mi estudiante que él no va a ir a cuidar una cosa, él va a cuidar a Exacto. un ser humano con todas esas dimensiones y que ella tiene que enseñarse, a los procedimientos te van a dar algo físico, te van a llevar al Claro. área física. Incluso te puedo decir que hasta los 70, 80, el juego de enfermería era muy mecánico. Empezamos a ver que cuando vemos la historia, rescatamos que los momentos más importantes es cuando nosotros realmente vemos a la persona como tal, que tiene una necesidad, o sea, quizás cuando le das así un diagnóstico fatal de tengo cáncer, ay, sí, pero se va el que le da el diagnóstico, pero queda una persona que tiene sentimientos, que va a reaccionar, que tiene una familia, que tiene una espiritualidad. Entonces tú tienes que rescatarla y decir, ¿qué puedo hacer en todos estos aspectos por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a que tú puedas entender si estás con mucha ansiedad, si tienes miedo? ¿Cómo puedo ayudarte yo a que tú puedas salir adelante? A que esos son los diagnósticos de enfermería que nosotros manejamos, el cómo responde la persona ante una enfermedad y qué necesita para que ella sea
en lugar de que se meta en una ansiedad, en una depresión y que se le afecte más, ¿cómo poder rescatarla? ¿Cómo ayudarla a que ella mejore, a que ella pueda tener deseos de sanar? Porque mucho tiene que ver el deseo de sanar. Claro, Muchas la enfermedades. parte emocional es muy importante, Julia, y yo creo que ustedes, enfermeros e enfermeras, tienen un papel protagónico en este sentido. Ver la parte cultural, ver la parte espiritual, religiosa, ¿por qué no? De el paciente, la paciente, para poder prestar ese servicio de calidad y poder estar al tanto de esa persona las 24 horas del día, turnándose el personal de enfermería, y entonces la labor que hace el médico puede estar concentrada en la parte del diagnóstico y la labor de la enfermería va a ser la parte emocional, la parte afectiva, la parte de cuidado, la parte de la ética del cuidado, la parte de este acompañamiento y de esta visión global para poder comunicar después a los científicos qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que proceder. Pues Julia, me dio mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Hemos estado hablando sobre el papel de la enfermería, la evolución que ha tenido a lo largo de los años, cómo ayudó cuando hubo guerras, cuando hubo epidemias, cómo ha ayudado también en otros aspectos de la sociedad, no solamente en la enfermedad, sino en el aspecto cultural, lo que remarcas muchísimo que es el aspecto educativo, el aspecto de la formación y lo que es el cuidado de la persona, ese cuidado humano. Hay un término que tú me mencionaste fuera del aire, que es la enfermería humanizada, el cuidado humanizado. No es nada más yo te cuido, yo te curo, sino es yo estoy para ti, emocionalmente hablando. Yo estoy para que me digas cómo te sientes, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto anímico, en el aspecto psicológico. Creo que no hemos valorado suficientemente a los enfermeros y a las enfermeras y ahora es tiempo de hacerlo. Reconocemos a Julia, la felicitamos por sus 35 años de docencia y le agradecemos haber estado aquí en el programa. Unas palabras finales, una frase que nos quieras compartir, Julia. Ay, bien difícil de que te quiera, en una sola frase decirte, pero la verdad yo estoy bien agradecida con Dios por ponerme en esta carrera tan hermosa, porque créeme que muchas veces me dijeron a lo largo de mi carrera que si tenía maestría, ¿por qué no estudiar de medicina? Pero lo que pasa es que no entendían que era muy diferente. El cuidado es una cosa, muy hermosa porque siempre vamos a tener una necesidad y la enfermera ayuda a valorar qué necesidades tienes y si requieres una necesidad todavía más grande, tienes la oportunidad de canalizarlos con otros profesionales de la salud a tiempo para salvar vidas. Gracias, Nuestro Julia. enfoque. Me encanta, me encanta. No es lo mismo ser médico que ser enfermera y los dos tiene que ser por vocación. Así Muchas es. gracias, Julia. El tiempo se nos termina. Me dio mucho gusto que hayas estado con nosotros. Yo espero que a ustedes les haya gustado esta conversación. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.